Con 5 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parte de la ley antitransfugismo, según informó el congresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. La Fiscalía abrió investigación preliminar a Keiko Fujimori en relación con el caso Odebrecht a raíz de una información periodística publicada en Brasil. Esto a fines de agosto. A través de su cuenta de Twitter, la lideresa de Fuerza Popular consideró que la investigación confirmará que Odebrecht no le dio dinero. Y fue admitido el recurso de casación presentado por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, por lo que la Corte Suprema revisará el fallo de 18 meses de prisión preventiva que pesa sobre ellos. Asimismo, el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Piura admitió a trámite un habeas corpus presentado por el abogado Jorge Luis Purizaca en el mismo sentido. El vocero alterno de la bancada oficialista Juan Cheput rechazó la frase usada por Jorge Villacorta, quien comparó al gabinete de Fernando Zavala con el Ku Klux Klan. El racismo es despreciable, manifestó Cheput. Por su parte, la vicepresidenta Mercedes Arauz afirmó que hay personas que no respetan al presidente de la República ni a su equipo. Y para estar al día con la información, usted ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al excongresista fujimorista Alejandro Aguinaga, aquí le damos las buenas noches. Y bueno, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo está? Poder hablar un poco seguro sobre la salud del expresidente Alberto Fujimori. ¿Cómo está? Y también tenemos aquí con nosotros a Daniela Buataz, expresidente del Congreso. ¿Qué tal? Verónica, ¿Cómo está? Mario, ¿Qué tal? Buenas noches. Y excongresista, por supuesto. Así es. Humanista. Humanista. Precisa el señor. Así es. Porque no he dicho fuerza popular, ¿ah? He dicho fujimorismo también, hay que aclarar. ¿No es cierto? Empezamos bien el programa. Muy bien. Empezamos bien el programa, por favor. Bien, antes de entrar en las noticias que hemos anunciado en los titulares, íbamos a hacer un comentario y compartir con ustedes información que en realidad se ha conocido a lo largo del día. Sí, sobre lo que ocurrió imágenes impactantes en el Jirón de la Unión hoy día. De la tragedia, precisamente allí en el Jirón de la Unión. Estas son imágenes de las cámaras de seguridad y el momento en el que lamentablemente muere una persona y 5 resultan heridas luego de una balacera en pleno Jirón de la Unión. Como saben, bueno, lo que aquí se pretendió es asaltar a una persona que se dedicaba al cambio de moneda extranjera. La víctima era una trabajadora de limpieza, una señora que estaba ahí trabajando, limpiando las calles de nuestra ciudad. Y miren, y ese es el centro de Lima. La verdad es que la imagen ha sido impresionante. No había solo policía. ¿Y qué era? Esto habrá sido antes del mediodía, ¿no es cierto? No, bastante más temprano. Creo. Más temprano. Más temprano. Sí, creo que a las 8 y pico. Una cuestión Un así. poquito más, bueno, y justo ahí, No, ahorita van a 11 y 30, 11 y 30, 11 y 30, ¿ves? sí, sí. Claro, poquito antes Pensaba del que mediodía. era más temprano, sí. Claro, así, casi, digamos, la gente está a punto de salir a almorzar, mucho No, a esa hora hay un montón de tránsito. gente ahí, claro. Exacto, personas, vehículos. La verdad es que, bueno, lamentamos mucho lo que ocurrió con estos trabajadores, esta persona inocente que no tenía nada, que no estaba vendiendo dólares, no, ni siquiera estaba yendo a trabajar por ahí, sino que su trabajo era específicamente estar ahí limpiando. Y resultó El afectada, ministro del Interior muerta. ha declarado que hay 3 detenidos, 3 personas que están siendo interrogadas por esto de aquí, para ver si es que tienen algún grado de involucramiento con lo ocurrido. Y también ha anunciado que se está discutiendo este proyecto para que no puedan ir 2 personas en motocicleta. Que, Entonces ahora los choros van a ir solitos. En 2 motos van a ir. Uno en cada moto, digo. Eso no está prohibido, no sé. además, Bueno. si ya se arriesgan a saltar, no creo que les preocupe que los detengan para andar de a 2 en motocicleta, pero en fin. En pleno, pues de verdad que haya sido esto en el Jirón de la Unión asusta, ¿no es cierto? Porque los delincuentes utilizan las motocicletas para hacer, bajo la modalidad del raqueteo, ¿no es cierto? Ir por las calles, pero ya meterse a una vía peatonal. Sí, claro. Ya, Entendemos que de los 5 heridos, extremadamente 4 han avisado. sido ya dados de alta. Pero en fin, es realmente insólito lo que ha ocurrido hoy día en el centro de Lima.
Muy bien, ahora sí, vamos entonces con nuestras noticias. Y la primera es una de la que nos hemos enterado hace menos de una hora, y es una información que ha divulgado el congresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta, en el sentido de que el Tribunal Constitucional habría votado 5-2 para declarar inconstitucional parte de la ley antitransfugismo. Esto tiene varias consecuencias que vamos a conversar con nuestros invitados, pero vayamos primero a la información. Simplemente no tengo el documento completo, lo he pedido, solamente a insistencia se me ha hecho conocer el resultado de la votación de hoy, que es de los 7 magistrados, 5 habrían votado por la inconstitucionalidad de la norma, de esta mal llamada ley antitránsfuga, y habrían 2 vocales, que según entiendo es el doctor Sardón y el doctor Blume, quienes tendrían un voto singular que van a fundamentar en los siguientes días. Y por eso es que no se publica todavía la resolución completa, porque tienen que recibir la fundamentación de estos 2 votos en discordia. Pero lo importante es que la votación, me lo han confirmado, la votación ya se realizó y que efectivamente de los 7 magistrados, 5 ya se pronunciaron por la inconstitucionalidad. Efectivamente necesitamos una ley antitránsfugas en el país, pero esta ley que hemos puesto en cuestión ante el Tribunal Constitucional no es propiamente una ley antitransfugismo, es una ley inconstitucional que vulnera principios básicos de la Constitución en relación al fuero parlamentario. Por ejemplo, el hecho de que cuando existe un reglamento de una bancada que dice que el hecho de que el congresista discrepe o vote distinto de lo que le pide la bancada sea pasible de ser sancionado, pues eso de ahí contraviene lo que dice la Constitución en relación al no mandato imperativo, es decir, que el congresista responde a su conciencia y a su propio voto, claro, y no a lo que le dice una bancada. Ese es el segundo punto, ejemplo, digamos, ¿no? Ese es uno de los puntos. El otro es el derecho a participar en las comisiones. Está un poco entusiasmado, creo. Sí, bueno, además toda la información descansa sobre el testimonio del señor congresista Violeta. Yo he puesto fotos precisamente de esta última página de la sentencia, ¿no? Yo lo veía particularmente entusiasmado, gritando ¡libertad! O algo así, pareció, no sé, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos una comunicación con el congresista Miguel Torres de Fuerza Popular, de la Comisión de Constitución, precisamente. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Saludarlos. ¿Qué tal? Bueno, no sé si he tenido oportunidad de ver en las redes sociales lo que el congresista Gilbert Violeta ha publicado, que es la última hoja de ese fallo del Tribunal Constitucional, y habla de 3 puntos que han sido declarados inconstitucionales. Los 3 del artículo 37, uno relacionado al reglamento del Congreso por vulnerar los derechos de la libertad de conciencia, el otro por vulnerar el derecho a la asociación única respecto de las expresiones partidos políticos y alianzas electorales, y el otro, bueno, habla del 2.3, que no tenemos aquí el detalle. No sé si nos puede ayudar un poco a entender esto, a ver. Sí, yo en realidad quiero pensar que esto se trata de una broma del congresista Violeta, porque me parecería inaudito que un congresista del oficialismo, del gobierno, tenga acceso a una sentencia antes de que esta sea pública. De hecho, me lleva a pensar de manera muy extraña, porque que sepa quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, cuándo va a ser publicada la sentencia, evidentemente estaríamos afectando el principio de separación de poderes. Y yo la verdad es que quiero pensar que esto no es cierto, no solamente por la responsabilidad que tendría el congresista Violeta y la respuesta que nos tendría que dar respecto a cómo así es que ha logrado tremenda influencia o manejo en el Tribunal Constitucional, sino que además evidentemente un fallo en este sentido sería terrible el avance que hemos tenido en la política de nuestro país, ¿no? Pero no sería influencia ni manejo, sino sería una fuente de información, sencillamente la que tiene, ¿no? Mario, yo no sé cómo lo pueden ver ustedes, pero yo veo que si hay un documento que aún todavía no ha sido emitido oficialmente por el Tribunal Constitucional, no debe ser difundido por nadie. No, estamos de acuerdo, Lo que quiero decir es que cuando uno habla de manejo parecería que él ha influido sobre el Tribunal Constitucional y no sencillamente que ha obtenido esta información de manera anticipada. Son dos cosas distintas. Es que ya no sabemos en qué extremos ha sido la participación del congresista Violeta. Saber cómo, cuándo, dónde, tener una foto de una sentencia, a mí me llama muchísimo la atención.
pensaba de que estábamos viviendo en un país en donde la separación de poderes era algo importantísimo. Yo reitero, quiero pensar, y lo invito al congresista Violeta a decir que esto ha sido una broma suya, porque de lo contrario va a tener que responder muchísimo por esta filtración de información. Okay, o sea, usted, digamos, para manifestarse sobre el fondo del fallo, va a esperar a que esto sea publicado, que probablemente no sea tampoco mañana, que es feriado. Habría que preguntarle al señor Violeta, seguramente él sabe con exactitud cuándo va a ser publicado, ya que se ha convertido en la oficina de prensa del tribunal. Pero en lo personal es evidente que nosotros no nos podemos pronunciar porque no conocemos los extremos, y así esta parte solutiva fuera cierta, sería una irresponsabilidad de parte de nosotros pronunciarnos, porque tú sabes que acá hay una serie de fundamentaciones y además la foto del congresista Violeta está recortada, pues no termina de definirse con claridad qué es lo que se le está pidiendo al Congreso de la República. Claro, la exhortación, así es. Sí, un poco al Tribunal Constitucional a que salga inmediatamente a aclarar esta situación, a las personas que evidentemente esperamos una justicia y esperamos magistrados que se estén llevando con la mayor de la seriedad posible. Esperamos que salgan y que desmientan esta información del congresista Violeta, ¿no? Muy bien, muchas gracias al congresista Torres. Perdón, sí. Una precisión. Sí. Siento en sus palabras esto de que él debe explicar, de que podrían tal vez, a través del Congreso de la República, a través de una comisión, requerir que el congresista Gilbert Violeta pueda dar detalles sobre cómo tiene esta fotografía, o sea, de manera oficial, no sé si a través de la comisión de, no sé, fiscalización, no sé, algo así, o no, o la misma comisión de Constitución. Sí, podría ser incluso la comisión de ética, ¿no? No lo hemos evaluado, pero yo ya por Twitter le he preguntado, ¿no? Le he pedido, señor Violeta, por favor, cuéntenos cómo hace usted para tener información secreta, información que todavía no ha sido pública. Ya seguramente en las semanas que vienen podremos analizar si es que hay algún tipo de responsabilidad por la violación del principio de separación de poderes, por la forma como se debe conducir un congresista. Que el señor Violeta quiera compartir algo porque ha tenido un exabrupto de felicidad, de alegría, porque al parecer, de acuerdo a lo que están viviendo ellos en su bancada, desearían separarse, desearían dividirse, no lo habilita en ningún momento a vulnerar este principio de separación de poderes que tenemos. Muy bien, queda claro. Gracias. Congresista, ¿cuándo lo tenemos por aquí en el programa? Lo estamos extrañando. ¿Cuándo puede estar por acá? ¿Congresista? Encantado. ¿Perdón? Encantado. Encantado, muy bien. Lo comprometemos para la próxima semana entonces. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Lo vamos a llamar. Gracias. Bien, por fin nuestros invitados. ¿Ustedes comparten la impresión del congresista Torres de que existiría acá una, digamos, violación al principio de la independencia de los poderes del Estado? No, me parece que es una posición de forma, ¿no? Pero el fondo es que ya hay una resolución del Tribunal Constitucional. Ahí no hay ninguna interferencia. Que alguna persona, no sabemos las fuentes, o si es que en el portal del Tribunal Constitucional ya está esta resolución, que la hemos leído, no está que la estamos leyendo en las redes, ¿no? Sí. ¿O usted también está contento, no? Como el señor Gilbert Violeta. No, pues pregunto. Lo que pasa es que el tribunal ahí resuelve, resuelve fundadas algunos aspectos, así como infundados otros aspectos dentro de esta ley, ¿no es así? Pero el problema no estaría más bien en quien permite la filtración que quien la recibe. Mario, yo creo que el tema de filtraciones ya es un pan de cada día en el país, ¿no? O sea, el Poder Judicial, en todas partes. O sea, yo creo que no debiera llamarnos la atención. Lo que sí me llama la atención es que cualquiera que haya leído una sentencia del Tribunal Constitucional sabe que primero aparecen los informes de cada uno y después sale un voto firmado por todos, cosa que no ha aparecido en ningún lugar. Ahora, si el señor Violeta está desesperado y está haciendo una campaña de marketing político para posicionarse, ese es otro tema. Lo que no le quita es que es una ley muy mal hecha, o sea, la ley contra el transfugismo en ningún momento ha querido ir al centro del problema. El centro del problema es la falta de representatividad de los partidos, que se comienzan a desmembrar porque
no tienen ideología porque no representan, y lo digo porque nos ha pasado a nosotros, o sea, yo te estoy hablando, eso lo he vivido yo en persona. Lo que se planteó en su momento fue darle la potestad al partido político. El partido político es dueño de la curul, y si dentro de los reglamentos internos de los partidos políticos alguien comete inconductas, podrá ser separado. Pero lo que ha querido hacer, porque tiene la fuerza popular, disculpen la expresión, es un mamarracho. O sea, se mantiene a la gente que ellos quieren mantenerla como la quieren mantener. Y mal haría, creo yo, de ser cierto lo que hemos podido, lo poco leer del Tribunal Constitucional, porque no está corrigiendo nada. O sea, estaría el TC convirtiéndose en un promotor de tránsfugas. Va a ser tildado de promotor de tránsfugas. Entonces... ¿Cómo debió ser entonces? Si lo que ha hecho el TC no está bien y la ley aprobada por el Congreso tampoco, ¿cuál hubiera sido su planteamiento? Te tiras abajo toda la ley. O sea, te tiras abajo toda la ley, es mi opinión. Y dejar libertad, digamos, en libertad a los congresistas. Si la tiras abajo, claro, si la tiras abajo, ahora, eso es un cáncer dentro del Congreso. ¿Cuál? El permitir que los congresistas se separen de las bancadas de origen. Y formen otras. Entonces... Por eso digo, la propuesta que se debatió en el periodo anterior era entregarle la curul, la propiedad de la curul, no al congresista, sino al partido. Entonces, si tú haces algo que está fuera, por ética o por lo que sea, afuera, entra el cecitario. ¿Y ahí ese congresista qué pasa? A su casa. ¿Cómo a su casa? A su casa, claro. Ah, usted era más radical, no sí. Dejarlo ahí en la nebulosa, no, a su casa, es que no hay otra. Congresista a su casa. Si no, no puedes tener partidos sólidos. Pero el voto ciudadano, ¿dónde queda el voto ciudadano? Porque finalmente votó por ese congresista del partido, pero marcó el número de ese congresista, claro, de esa persona. Que se mantenga en el partido entonces. No, pregunto yo. Claro, o sea, marcó primero el partido y luego el número. Está bien, o sea, no, si lo que dice Verónica, que votó por él para que esté él en el Congreso, pero que votó que esté en ese partido político, no para que esté en otro. Entonces, él está traicionando al mismo votante y está traicionando al partido que lo invitó. Pero no hay realmente voluntad de hacer cambios. O sea, en el fondo, creo yo, ese es el problema, que no hay voluntad de hacer cambios. Usted que conoce de cerca el fujimorismo, cree que... Yo soy fujimorista, ¿no? Es que conozco. Me refiero a la bancada fujimorismo, a un sector del fujimorismo dentro de la bancada en particular. ¿Cree que esta declaración de inconstitucionalidad de la norma va a tener un impacto en la bancada? La bancada es suficientemente disciplinada, ¿es así? Es cierto que esta ley, netamente antitransfugismo, fue precipitada, porque no estamos contemplando la otra parte que corresponde a los partidos, porque no solamente hay tránsfugas, que los vemos pues en abundancia, ¿no? Son aquellos partidaristas del estribo de último momento, sobre todo cuando tienes un porcentaje alto, se vuelven adeptos al partido que está... Conversos. Así es, pero no está tocando la parte de la disidencia, y la disidencia sí compete a los partidos. Si yo propongo determinada situación, ¿no es cierto? Tengo determinados preceptos, entonces si el partido también viola esos preceptos, como fue el caso de Ollanta Humala, que ingresó en la primera vuelta con la gran transformación y después terminó en la hoja de ruta, ahí hubo una disidencia en la propuesta y que eso no se ha contemplado. Entonces, creo que la ley tiene que amalgamar todas estas situaciones. Es cierto, la parte inconstitucional yo estoy perfectamente de acuerdo en lo que declaran fundado, que tú no puedes violentar el derecho a la libertad de conciencia, a la participación política que puedas tener, y también a lo concerniente al mandato imperativo que persiguen los congresistas, ¿no? ¿No hay un germen de división dentro de la bancada que pueda haberse fortalecido por este fallo? Es la pregunta. No sé cuál será el germen que pretendes señalar, pero siempre el fujimorismo ha estado sólido, ¿no? Yo creo que se refiere a que tú tienes certificado de carbono 14 de que eres fujimorista y los otros tienen tienen su Twitter. Su hincha. No, me refiero a los congresistas que firmaron esta carta dirigida a Keiko para que no se sancionara a Kenji y aún a los que votaron en contra de la sanción. Entonces, allí hubo un exceso de los asesores. Bueno, quisieron lo que fuese, pero usted me ha preguntado a qué
Claro, ¿a qué ruptura o a qué falla geológica me refiero? Me refiero a eso. Yo pensé que iba a decir Kenji Fujimori. Y su ahí entorno. podría haber una disidencia con la posición, Sí. ¿no es cierto?, que tenemos en cuanto a rechazar pues el más execrable en este tema de los delitos sexuales, que es la pedofilia. Cuando de repente hay un cambio que le exigen a la bancada que apoye pues al sodalicio por cuestiones N, C o Z. Pero, lógicamente, ahí generó una reacción. O votar por la interpelación a la ministra de Educación, o, digamos, Bueno, la conducta frente a la ley de prensa. Ahí ha habido más consenso, ¿no? Ha habido en la ley de prensa sí también ha circunstancias. habido algunas Sí. Por eso corrientes internas lo que quiero decir es que diferentes. no es episódico. Hay, digamos, Pero un lo que patrón que se sostiene en el tiempo y en esa medida, insisto en preguntarle, ¿cree que va a impactar esto en la bancada o no? Esperemos que no. ¿no Mis estaría creencias quedan un poco alejadas y la expectativa que tenemos es que no. O sea, ¿espera usted que no, que esa bancada siga unida durante los restantes 4 años más? Es que los congresos no pueden convertirse en diásporas, justamente en campo de los oportunistas. Y hay Y los oportunistas pues generan la diáspora para después estar listos a subirse al carro que viene. El día de hoy hay 40 que han salido de su bancada de origen. 30% de los congresistas ya están fuera de su bancada. ¿Cómo que no hay diáspora? 33%, claro. 33%. Entonces, En este momento no hay diáspora, no se han formado subgrupos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la ley, las consecuencias de la ley. O sea, pero no están. No han formado bancada, pero ya no pertenecen a su bancada, a su agrupación política original. O sea, Pero es que tampoco- en el hecho concreto no están. pero es que tampoco pertenecen a ningún sector de la población. Eso es lo que yo estoy tratando de explicar. Si tú has ingresado, en teoría, siguiendo un lineamiento político determinado, el doctor ha explicado que entraste con la gran ruta y saliste con la gran transformación. La gran transformación, te fuiste con la ruta. La gran ¿no? ruta, dice. Hasta usted se confunde. Un lío de la grande. De la gran ruta, de la gran ruta. Pero Ahí sí hay posiciones ideológicas que tú puedes discutir. O sea, tú los ves en el Parlamento británico, lo ves en el Parlamento americano, cuando discuten el tema de la política de salud, por ejemplo, cuando los mismos republicanos le dicen no a su presidente, eso no está mal, ¿no? Pero acá, ¿de qué discusión ideológica estamos hablando? ¿De qué posición si vamos a hablar del tema de los pedófilos o de la protección a los pedófilos que ha habido de parte de tu partido, eso yo creo que es repudiable por cualquier persona. O así sea, es, no por lazos me de imagino que tú amistad también. o familiares, por supuesto, y lo señaló Kenji de manera muy atinada y precisa. Pero O sea, tú estás en la línea de Kenji. Lo básico en los partidos es la identificación partidaria. Si no tienes identificación partidaria y simplemente te conviertes en un oportunista de que te trepas a último momento a los partidos para hacerte elegir, ahí están las consecuencias. Y esperemos pues que aquellas personas que llegan con un largo tránsito multipartidario, y que le ha pasado a PPK, muchas gentes en el periodo anterior ni siquiera despacharon con él la primera semana. Se hicieron elegir y se salieron. Esperemos que no pase eso en otros partidos esta vez, ¿no? Bueno, la transhumancia partidaria es una vieja tradición peruana. El presidente del Congreso, el señor Galarreta, que ahora está en el fujimorismo, en el periodo pasado estaba en la bancada del Sancochao Y en la anterior estuvo en el PPC y antes estuvo en la organización política de Rafael Rey. Por Por citar, digamos, el ejemplo más encumbrado en Por este eso momento. digo, el sí. largo tránsito multipartidario tienes que canjearlo por una identificación clara en el partido, ¿no? Bueno. Muy bien, vamos a... sí, Antes por de favor, irnos, sí, sí. ¿Cómo está el ingeniero Alberto Fujimori? Estuvo en UCI hoy temprano. Sí, ¿es cierto? desde un cuarto para las 3 de la mañana, Ah, de madrugada. que fui comunicado, el presidente tuvo un despertar abrupto donde refería la falta de aire, este distrés que te da la tremenda arritmia que tuvo, sobre todo una taquicardia supraventricular con una presión arterial oscilante y que en el criterio de la enfermera que lo evalúa en ese momento ya no podía controlar. no podía Era controlar. manejable Se ahí. decidió evacuarlo, a las 4 de la mañana estuvo en la clínica. Sí, una taquicardia supraventricular, que es un cuadro muy severo, de 140. Entonces comenzó a ¿Eso qué buscar significa? que está latiendo a 140 pulsaciones por minuto. No, pero Por esta- vía supraventricular, creo que lo Que la parte alta del El corazón, ventrículo está derecho y izquierdo, está sí. entrando en un ritmo
con contracciones muy superficiales que puede llevar el corazón a un ritmo de galope incontrolable y a un paro cardíaco. ¿Y está en estos momentos así? En UCI. No, está respondiendo lentamente, pero está saliendo del cuadro, ¿no? La vez pasada, hace 4 meses, tuvo un cuadro muy severo, que fue nuevo, que las personas que lo atienden, lógicamente, no estaban habituadas a que se presente una situación de esta naturaleza. Fue inclusive transportado en un vehículo privado a la clínica, con todos los riesgos. Bueno, esta vez ya ha venido en ambulancia, está recibiendo el tratamiento de los intensivistas. Hay una respuesta adecuada, no excelente como quisiéramos, pero estamos avanzando. Está estable. Y esperemos que en las próximas horas se logre estabilizar. Todavía no está estable, entonces. ¿Sigue Su ritmo en UCI? sigue en UCI, claro. Y una vez que lo estabilizan, ¿lo regresan al fondo de Barbadillo o se queda en la clínica un par de días? Como le añaden nuevos tratamientos o nuevas terapias, hay que evaluar esa situación. Okay. Entonces amerita que permanezca algún tiempo más. Bien, bueno. Ahora sí vamos a una pausa y regresamos para hablar de otra persona de la familia Fujimori, de Keiko, a la que la Fiscalía le ha abierto una investigación preliminar con relación al caso Odebrecht por, bueno, la información periodística publicada en Brasil, que ahora, digamos, ha llegado a la Fiscalía por otro conducto. En fin, de eso vamos a hablar cuando regresemos. Bueno, vamos entonces con lo que habíamos anunciado. La Fiscalía abrió hoy investigación preliminar a Keiko Fujimori en relación con el caso Odebrecht, y esto por la información de O Globo, hay que precisar, que salió a inicios de este mes. La señora Fujimori obviamente ha respondido y se ha allanado a cualquier investigación, asegura, como siempre, para confirmar que no recibió dinero de Odebrecht. Vamos a ver los tweets de Keiko Fujimori, a ver, para luego comentar aquí con nuestros invitados. ¿Sí? ¿Nos ayudan con los tweets? Ahí están. Ahí están. Dice, siempre he colaborado con todas las investigaciones y esta no será la excepción. Es el primer tuit de 4. Luego, lo digo por enésima vez, ni Fuerza Popular ni yo hemos recibido dinero de Odebrecht. Tengo la certeza de que la investigación confirmará que Odebrecht no nos dio dinero y quedará claro lo que dijo el fiscal Martelo de Brasil. La información no era relevante. Muy bien. Muy bien. La información del diario O Globo, que es la que ya también nos adelantó IDL Reporteros antes, ¿no es cierto?, en el mes de julio, es sobre esta anotación en el celular, en la agenda del celular del señor Marcelo Odebrecht de 500, ¿no? 500... Aumentar 500. Aumentar sí. 500 a Keiko. Hacer visita. A Keiko, ¿no? Sí. Tú te sabes portugués, yo me entiendo muy bien. ¿No? Y entonces no es que, digamos, la información que se estaba esperando, que en los últimos días, que de repente confundí un poco, porque en los últimos días el fiscal de la Nación concedió una entrevista a Chela Villasís y le dijo que efectivamente ya tenían la información que había llegado de Brasil. Pero no es por esta información que ya llegó y que todavía no nos dicen cuál es, que se ha iniciado esta investigación, sino que esta investigación se ha iniciado por la información del diario O Globo de inicios del mes. O sea que esa información todavía no ha sido revelada ni se está utilizando para ninguno de los casos contra Keiko Fujimori. Bien, sí, bueno, es aumentar Keiko para 500, EUF hacer visita. Esa es la famosa anotación. Muy bien. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, yo creo que más importante que esa anotación de aumentar 500 es la explicación que da en la entrevista el mismo Marcelo Odebrecht de cuál es la postura y cuál ha sido la postura en los últimos años de la empresa de otorgar dinero a todos los candidatos que van en los primeros lugares. Con lo cual, desde mi punto de vista y viendo lo que ha ocurrido, no me cabe la menor duda que así como entregaron dinero a Ollanta y a Nadine, han entregado dinero a la señora Keiko Fujimori. No olvidemos que cuántas veces lo negó el mismo Ollanta y la misma señora Heredia de que no habían recibido, que no habían recibido. Y es más aún, creo que aún insisten ellos de que no lo han recibido.
evidentemente, si se trata de una transferencia, entrega de dinero que ha sido en efectivo, anda, prueba tú que yo te entregué el dinero, ¿no? Me imagino que ese mismo argumento que está utilizando la señora Keiko. Ahora, por lo que comentó Marcelo de su discusión con Barata, que Barata había puesto todas las pelotas, las había puesto en Keiko, y todo el dinero lo había puesto en Keiko. Cuando le dice también dale, y discuten, dale Ollanta, porque eso es un dinero que viene de otra caja. Y es por una exigencia de Marcelo, de acuerdo a la propia transcripción. Es del PT, es la exigencia original. Exigencia del PT, porque Barata había puesto todo en Keiko. Entonces, yo creo que esto va a tener que seguir su curso. En el caso de Keiko, habiendo sido funcionaria pública durante ese periodo, no sé exactamente qué implicancias legales acarree, porque ya no se trata de un ciudadano común y corriente, como era el caso de Humala y Heredia, y así era una congresista de la República, que constitucionalmente están prohibidos de recibir cualquier tipo de dádiva, ¿no? Habrá que esperar que se sigan los procesos para todos por igual, no queda otra. ¿A usted lo preocupa este procedimiento o está completamente seguro de que las cosas van a ser como Keiko dice? Yo estoy seguro en lo que ha señalado Keiko, de manera tan precisa y contundente, y que no es la primera vez que lo señala, de que no ha recibido nada, ni ella ni el partido, de esta empresa brasilera. Pero esta investigación, evidentemente, va a servir para esclarecer y a ponerle un punto final a esta serie de suspicacias y de rumores con los cuales se pretende involucrar a Keiko. Aquí no ha salido ningún funcionario a decir hemos dado de esta manera o de esta otra, como sí ha sido el caso de Ollanta Humala, que han señalado hasta el lugar donde se llevaban a cabo las entregas. Este es el caso de Martín Belaúnde también, que recogía y llevaba. Acá no ha salido un solo testimonial que pueda hacer la menor observación o atingencia a la conducta de Keiko y de Fuerza Popular. Reafirmo la confianza en lo que ha señalado Keiko, y esto estoy seguro que esta investigación será el punto final. En que Barata no va a hablar. O esa es tu confianza de que Barata no, ya no va a hablar. O tu confianza está en que Barata ya dijo yo no hablo más. Yo creo que tú has leído otra traducción, pero es bien claro lo que... No, Barata, en el tema de no ha señalado... Barata no se ha pronunciado sobre ese tema, sí, y lo han interrogado sobre todos los temas. O sea, yo entiendo que tu certeza está en que sabes que Barata no va a hablar, tú sabrás por qué lo dices. Yo no desconozco, no conozco al señor Barata, desconozco cuál es su intención, pero ya en lo que ha señalado hasta el momento no hay una sola mínima atingencia a este tema. ¿Tú crees que el señor Marcelo Odebrecht va a tener esa discusión con su jefe o encargado del Perú, donde están hablando del dinero, y es así toda una fantasía, todo para fastidiarla a Keiko, para que le dé dolor de estómago a Keiko? No por fastidiarla, pero probablemente haya sido una intención no consumada. Bueno, así como tú interpretas, yo también tengo el derecho de tener una interpretación que tiene mayor fundamento, ¿no es así? Cree que en la palabra de la señora Fujimori tiene derecho a creer, por supuesto. Ahora, cuando dice... además con la contundencia que lo dice. Claro, porque podría ser una intención no realizada, pero él dice aumentar Keiko. Para aumentar tiene que haber habido una dosis inicial. O puede haber habido una conversa entre ambos, vamos a hacer esto, y le dicen, oye, mejor darle un poco más. Pero eso no se ha consumado. Así de claro. ¿Con quién la conversa? Ni lo primero ni lo segundo, dice usted. Entre los dos señores de Odebrecht y... ¿Sabes qué es lo que me preocupa a mí, Mac? Que cuando le han pedido la información a la OMPE de los aportantes de estos cerca de 3 millones de dólares de los cócteles, la OMPE se ha negado a dar los nombres. La OMPE le ha entregado a todos los fiscales los nombres de todos los partidos, del Partido Nacionalista. Pero esto se refiere a la campaña del 2011, ¿no? No a la campaña del... De esta campaña estoy hablando. Sí, no, en 2011 también hubo cócteles. También hubo cócteles. También hubo cócteles. Y se han negado a dar los nombres. Lo han considerado información reservada. Entonces... ¿Y usted cree que ahí ¿qué ha pasado con la OMPE? ¿Fujimorista, partidaria? Yo la verdad por la salud democrática del país, yo quisiera a mí que me desautorice, el jefe de la OMPE, que diga, señor Aguatá está hablando tonterías, y que muestre los nombres de todos los aportantes de esos cócteles. Es que
Muchos de los que compran para un cóctel no se inscriben. Tú compras una tarjeta, echa la ley, echa la trampa. Claro, ¿y cómo sabes que lo compró? Entonces, bueno, también ya te estás poniendo en la negación de la negación. ¿Ah? Y de repente te lo compró barata. De repente te lo compró barata y no sabías. Te va a comprar barata. Ya lo ha señalado que ni siquiera se ha reunido nunca con barata. Lo máximo que ha hecho es verlo en cuando se ha tenido que exponer los planes de gobierno ante la Cámara de Comercio. Declarar todos los aportantes. Yo no me puedo escudar en que hice una fiesta o un cóctel, a que como es un ticket no pongo el nombre. No, usted diga, compró el ticket Juan Pérez. Eso no lo han hecho ustedes y la OMPE se los ha permitido. La OMPE ha dicho que los nombres son reservados, no ha dicho que se los ha permitido. ¿Está claro? ¿No es así? Tampoco tú no puedes poner a X, Z, Y personas que compraron un boleto para el cóctel a ponerlos ahí de manera pública a que puedan ser señalados. ¿Por qué todos los demás partidos es público? Como aportantes directos, ¿no? Es la como aportantes directos, ¿qué es la diferencia? No hay ninguna diferencia. ¿Sí? No. Parece que no. Pareciera que no. Han querido crear una figura. ¿Para qué? ¿La OMPE ha querido? La OMPE, abiertamente. La OMPE, por eso le pregunto, porque entonces pregúntale la OMPE pregúntale al dueño del Banco Central de Reserva, pregúntale a Klimper. Que te explique Pepe Klimper lo que ha hecho. ¿El dueño del Banco Central de Reserva? ¿En el 2011 también estaba con Keiko? ¿Ah? ¿En el 2011 estaba con Que Keiko? te diga Pepe Klimper qué cosa es lo que es. Entiendo que él no era secretario de Economía del 2011. Pero parece que sabía muchas cosas. Si te las conversó a ti, no, a mí no. No las ha conversado. Mucho tiempo que no converso con él. Entonces, aquí hay una guerra titánica. No es cuestión de guerra, es cuestión de que si todos tienen la obligación de publicar los nombres de los aportantes, ¿por qué el partido fujimorista no? O sea, así de simple. Mira, o sea, la ley es para unos, pero para la otros tienen una ley especial. El fiscal Germán Juárez pues va a pedirlo. En los cócteles ha estado hasta la prensa ahí filmando quiénes ingresaban y quiénes no, ahí tienes. Si la información que estoy dando yo ha salido de la Fiscalía, que se las ha negado la OMPE, bueno, a la Fiscalía. Pero ahora se va a iniciar una nueva investigación, ¿no es cierto?, sobre el caso de Odebrecht, pero con esta información de los 500. Entonces, de repente ahora el señor Germán Juárez, que se demoró 3 años para ver a estos señores que nunca pusieron plata al Partido Nacionalista, pero estaba su nombre, estaba su firma, y nunca pusieron plata, ¿por qué ahora no podría de repente pedir nuevamente la información? Pero no es Germán Suárez el que va a investigar a Keiko, ¿sí? Sí, claro. Claro, está en esa fiscalía y luego determinará un fiscal dentro del grupo. Porque él había dicho que no le iba a investigar. Pero ¿quién ha dicho que no lo investiga? Él. Hay declaraciones públicas de Germán Suárez. En su fiscalía. Ahí tomarán la determinación de quién del equipo, porque en las fiscalías hay pues el mismo que dijo que ya no va a entrevistar a Barata, el mismo que dijo que no va a entrevistar, a él le dan el toma de estudio. Está bien. Ya veremos qué es lo que pasa. Ya veremos. Es fujimorista. Yo no digo que sea fujimorista. No sé, pero es que como dice la OMPE, señor, ¿quién debe investigar entonces en la fiscalía? Que el señor Juárez, el fiscal diga por qué renunció a investigar a la señora Keiko. Y lo que yo no entiendo es por qué terminan dándole a un fiscal que ya anunció que no la quiere investigar por X razón, le cae mal, puede decir, ya no la quiere investigar. ¿Por qué le entregan a ese fiscal el caso? En esas fiscalías están justamente estas investigaciones. Entonces, yo te reafirmo lo que he señalado al inicio. Por enésima vez lo ha señalado Keiko. Y es bueno que se esclarezca. Es bueno que se investigue porque saldrá fortalecida. Ojalá. Ella y Fuerza Popular de esta situación. A diferencia de lo que pasó pues con tu Aunque jefe. no me creas, vamos a hablar ahorita. Ojalá. Muy bien. Vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar ahora de Ollanta Humala y Nadine Heredia, respecto a los cuales hay algunas novedades en el terreno judicial. Muy bien, fue admitido el recurso de casación presentado por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y esto va a determinar que la Corte Suprema revise el fallo de 18 meses de prisión preventiva que pesa sobre ellos. Al mismo tiempo, el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Piura ha admitido a trámite un habeas corpus presentado por el abogado Jorge Luis Purizaga en el mismo sentido, es decir, que también apunta a que se levante la prisión preventiva. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial, el señor Duberlí Rodríguez, al respecto. De que una sala de la Corte Suprema habría admitido un recurso de casación, ahí la cosa es muy sencilla, habría admitido el recurso, es decir, para luego pronunciarse sobre el fondo. Es decir,
Si es que lo admitió, se programará una audiencia de casación donde las partes expondrán sus puntos de vista y finalmente la sala emitirá una sentencia. De tal manera que no nos alarmemos ni a favor ni en contra, porque el hecho que se admita a trámite una solicitud, eso no convierte esa decisión en sentencia. Simplemente que se está abriendo la puerta para que se discuta después el tema de fondo. Presidente, pero volvemos... El Constitucional permite que se presenten ahora demandas de amparo de habeas corpus en cualquier lugar del país. Y no hay ninguna norma que diga que porque ya se presentó un habeas corpus una vez, ya no se pueda presentar otra vez. Se puede volver a presentar. Ahora, ¿qué remedio procesal estamos planteando? Uno de ellos es la modificación del Código Procesal Constitucional para dos cosas. Primero, que cualquier demanda de amparo o de habeas corpus se tiene que presentar en el distrito judicial donde se emitió la resolución judicial que se cuestiona. Y espero que una vez que la Comisión de Justicia lo haya estudiado y lo haya dictaminado, el Pleno del Congreso de manera rápida apruebe esta modificación que nos permitiría poner freno al uso abusivo de las acciones de amparo y de habeas corpus que actualmente se están presentando. Público que le escucha. Recordar que también hubo algo similar en Arequipa, que fue desestimado y ahora se ha presentado en Piura. A ver, ¿qué dice? Empezamos otra vez por el señor Abogado. Bueno, yo creo que pueden, en ambas instancias pueden salir victoriosos, por decirlo de alguna manera. He tenido oportunidad de conversar con expertos en la materia, en lo que es específicamente mandatos de detención preventiva, como Ernesto de la Jara, el mismo César Nagasaki, dicen, no configura, o sea, no tiene los elementos para habérsela dictado. Por más que mucha gente quiera verlos en prisión, técnicamente, legalmente, estaría mal la sentencia en términos que no ha cumplido con los requisitos fundamentales para poder determinar una detención preventiva de esa magnitud, que si el delito es de lavado de activos, que el delito es muy grave, todos de acuerdo, no estamos discutiendo eso. Lo que se está discutiendo es si procede o no procede la detención preventiva. Y no me extrañaría que la Corte Suprema, en defensa de la propia institución, porque si es que se llega a prostituir la detención preventiva en el país, como en mi opinión está ocurriendo, eso no lo para nadie. O sea, esto no lo para nadie. O sea, la detención preventiva sin acusación a cualquier persona en un régimen como el que estamos el día de hoy, que Dios nos coja confesados. A cualquier persona, no sea. Cuando yo veo a estos violadores, asesinos, ya quiero que lo saquen porque son un peligro para la sociedad. No sé si a cualquier persona. Esto está viendo un tema político, pero todos los días tenemos que los meten, los tienen presos, está el delincuente procesado, está ahí al costado, yo no sé si es un peligro para la sociedad. No sé si a todos los casos, entonces. No es generalizar, el Perú no es política nomás. Bueno, en todo caso, si lo que quieren es a cualquier persona que está acusada deba cumplir prisión por adelantado, mientras se hace el proceso. Hagan la ley así, pues. Mientras ya cambias, o sea, ya no eres, ya no, o sea, ya no. Pero no es sanción adelantada, pues. No existe, pues. Por eso. O sea, pero te están privando de tu libertad con anticipación, de tu derecho fundamental a la libertad constitucionalmente. ¿No debería ser de acuerdo al delito? Claro. Al delito que se le imputa. No, es de acuerdo al peligro de fuga. Ya, pero yo le pregunto, y al peligro de fuga y también al delito. Porque si fuera un delito que tiene menos de 4 años de prisión, no pasa nada. No hay peligro de fuga, es decir, el peligro de fuga se reduce. Evidentemente, mientras más serio es el delito, el estímulo a la fuga es mayor. Por eso también importa también el delito que se le imputa a la persona, ¿cierto? No estoy hablando de Nadine Heredia y Ollanta Humala, estoy hablando en general. Porque puede haber un exceso, una manipulación de las arrestos de las prisiones preventivas, pero también que estamos hablando de una justicia que tiene 200.000 casos. Acabo de oír de una prisión preventiva a un violador de una niña de 8 años que le han dado 8 meses de prisión preventiva. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Una violación a una niña de 8 años o un acusado de lavado de activos? Y en ese caso hay cadena perpetua, incluso. Y le dan 8 meses. Y todos piteamos por eso. Pero te digo, pues está mal. Por eso yo creo que la Corte Suprema tiene que poner el punto sobre las IES en este tema.
y esta es una oportunidad para que lo haga. Y las sentencias de la Corte Suprema ahora son vinculantes. Y si hacen una sentencia como debe ser, pueden ordenar todo el manejo, porque inclusive van a sentar jurisprudencia. ¿Cómo se aplicarán de ahora en adelante las detenciones preventivas? Ojalá lo hagan. Bueno, específicamente en este tema, porque es cierto, el abuso de la prisión preventiva prácticamente se ha generalizado, pero en este tema, donde hemos escuchado pues todo lo señalado por el juez Concepción Carhuancho, lo que vemos es que hay desesperación. Ya se acabó las épocas de esta famosa pareja donde había la soberbia, la petulancia. Hay un estado de desesperación que los lleva a presentar habeas corpus en diferentes partes del Perú. La admisibilidad no quiere decir que va a resolver a favor. Claro, es lo que estaba diciendo. Y la inadmisibilidad, bueno, como ha pasado en Arequipa, pero probablemente, yo digo, a la señora Nadine Ali le ha llevado una fotocopia de las agendas, porque ahí está bien claro, ¿no? El juez se puede escoger, ya no va a haber yalicos, están escogiendo por aquí, por allá, moviéndose a ver si por ahí le liga con algún juez, ya no va a haber yalicos, de repente van a tener que recurrir a ojitos, lo traerán de Washington para ver si les manipulen el Poder Judicial y lograr y ganarse algo. Pero esta situación denota un ruleteo pues inadmisible, producto de una desesperación que está buscando sin algún juzgado le liga. Está bien esa ley que está señalando el presidente de la Corte Suprema, que tiene que presentarse los habeas corpus en la jurisdicción donde se está desarrollando el proceso. Muy bien. Tenemos todavía una noticia más que cubrir, que en realidad se gestó en parte ayer acá en el programa. Sí, teníamos acá al señor Villacorta, que tiene un cargo en el... secretario de Organización de Peruanos por el Cambio. De Peruanos por el Cambio, y desde que se sentó el señor Villacorta tiene unas ganas de hablar, pero... Habló de divorcio entre el partido... Camas separadas. Sí. En camas separadas. El primero dijo divorcio y cuando... Yo lo vi, estaba espantado, estaba agarrado así. Dios mío, cuando lo precisamos dijo que estaban durmiendo en camas separadas. Sí. O de repente es de desorganización, no sé, alguien... Pero ahora ha tenido, si nos permite, declaraciones que van un poco más allá. Todavía. Sí, vamos a conocerlas y pasamos a comentarlas. A ver, nosotros defendemos la investidura del presidente de la República, lo demás, los empleados tienen que dar resultados. Existe un gobierno que es responsabilidad del Premier y nuestra labor como miembro del partido que llevó a Pedro Pablo Kuczynski al gobierno es decirlo. Nuestra misión no es de geisha, de lacayos, ni de aplaudir. Ahora lo que quiere Fernando Zavala es una portátil en el Congreso. Yo no quiero ningún cupo y el partido tampoco. Nosotros, desmarcándonos del gobierno, preferiríamos ir a elecciones en el 2018 sin las siglas de PPK. Pero esto es lo que nos dijo ayer acá también. Sigue. ¿Y eso por qué? Porque no se ha seguido el plan de gobierno del partido. Nosotros somos el ejemplo porque no hay ni un solo militante como ministro ni viceministro. Y Fiorella Molinelli no apenas asumió un cargo en el Ejecutivo, se retiró del partido porque hay indicación de Fernando Zavala de que si uno no es de PPK no entra. Si uno es. Si uno es de PPK no entra, sí. A ver, ¿cómo saben que es una indicación de Zavala? Él mismo lo dijo. Además, existe otra cosa que está muy mal. En el gabinete, uno es allegado de Martín Vizcarra y otro de Mercedes Arauz, que es un gabinete del Ku Klux Klan. Todos tienen que ser blancos, de ojos verdes. Como dice Alan García, lamentablemente tienen que ir al golf. ¿Dónde está nuestro mestizaje, nuestra gente, el Perú, en el gabinete? Todos son muy amiguitos del entorno de Zavala, como Mario Vargas Llosa. Yo tendría que decir en qué momento se jodió el Perú. Zabalita. Muy bien, eso es lo que ha causado escozor, lo que ha dicho que ese, como dice, ese es un gabinete tipo Ku Klux Klan o del Ku Klux Klan. Bueno, yo creo que esto nace a raíz de una lectura que hacen de la encuesta de GFK que sale el día domingo, ha sido el día, y como diciendo, esta es nuestra oportunidad, ¿no? Y aquí está la prueba de que está fracasando el gobierno, nosotros hemos sido dejados de lado completamente, y aquí estamos y nos ponemos fuertes y marcamos una distancia, pero tú para allá y yo por acá. Ahora, esto es un mensaje directo a
en contra de Zavala, definitivamente. Este es un tema, la forma como Zavala está manejando y qué cosa es lo que pretenden los miembros del partido. De alguna forma, nosotros también lo hemos vivido, cuando el partido es dejado de lado y un grupo de advenedizos, por llamarlo de una manera, ¿no? Asumen, ¿no es cierto?, en el partido se generan, todo el mundo se araña. Oye, ¿y estos de acá quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Cuándo estuvieron? Es algo que ya ocurrió con el gobierno de Ollanta Humala, definitivamente está ocurriendo con el gobierno de PPK, pero con la diferencia de que PPK tiene 77% de desaprobación en septiembre o agosto al año de gobierno. Y es gravísimo. Eso sí es gravísimo. Acá hay una situación iterativa, justamente que tiene como protagonista al presidente de la República. En el periodo pasado, su grupo parlamentario no le duró 2 semanas. Igual en este grupo parlamentario, en este periodo donde es presidente de PPK, vemos que hay unas tremendas fracturas. Hay una orquesta donde cada quien toca por su lado. Hemos escuchado versiones diferentes de Cheput, de Geresi, de Violeta. El premier pues ya estaba al extremo de desatinado, decir que él trabaja con 10 y a los otros no los toma en cuenta. Pues es una barbaridad política, es inaceptable, ¿no? Y sobre todo que no los tome en cuenta. Ha dicho que con esos otros no se puede coordinar al 100%. Pero él es el premier y debe llamar uno por uno y sentarlos y lógicamente y ponerse de acuerdo. Él no puede salir a ventilar esa situación al exterior. Y a estimularla. Bueno, y en la orquesta al señor Villacorta parece que ya no le dieron instrumentos, sino no pistola, porque no ha quedado uno vivo. La verdad que yo me estoy espantado de ver una reacción política de tamaña magnitud, ¿no? No es solamente eso, ¿no? Cuando hubo lo de Torne, lo que debió haber hecho Zavala, en mi opinión, era cuestión de confianza del gabinete, para defender al hombre que había acompañado al presidente de los últimos 5 años, plan de gobierno y toda la cuestión. Simplemente se lo fumó para afuera. Y lo que han hecho con la doctora Marilú Martens, si es que doctora, si no la doctoramos el día de hoy, la forma como la han maltratado a la señora Martens realmente es indignante. O sea, primero el presidente y después Zavala. Y Basombrío. O sea, han hecho y deshecho con el sector como les ha dado la gana. Sí, qué horror. Entonces, y se quejan de que en la bancada, cuando en su gabinete nadie sabe lo que está pasando. O sea, dicen, no vamos a hablar con tal y el presidente los llama. Va a intervenir otro, sale el ministro del Interior a hablar de educación. Yo me imagino que deben estar un poco preocupados con lo que está ocurriendo, que llamen más gente al Banco Mundial, pues, o sea, ya, si todo es Banco Mundial, jalen uno al lado de cada ministro y pónganle a alguien del Banco Mundial para ver si pueden caminar y sacar adelante el país, porque así como estamos con un presidente... Es una torre de Babel, la verdad que no hay consenso para nada, cada quien hace lo que le parece y ahí está el resultado de las encuestas, ahí está lo que viene pasando en el país. Hoy día mismo en Seguridad Ciudadana, ¿no es así? Parece que es la continuación del gobierno de Humala, alguien que decía que la Seguridad Ciudadana es una histeria, el señor Pedraza decía que era una percepción. Hoy día sale el ministro del Interior, después de estos hechos pues, lamentables, que no haya habido el mínimo de seguridad policial en el Jirón de la Unión y salga a todos a marcar ahí palotes como que estuvieran jugando michis, cuando el problema hay que resolverlo. La gente tiene la convicción y la seguridad de que el tema se viene profundizando, que no se está arreglando. Y para colmo de cosas, sale el presidente a decir que el ceviche no es peruano. Y la pachamanca es y árabe. La pachamanca es árabe. ¿No? Y yo creo meterle un tiro a la gastronomía peruana. Con esas dos cosas ya tienen elementos para vacarlo al presidente. ¿Pero usted lo quiere vacar o qué? No, ellos que se encarguen. ¿Yo para qué? ¿Por qué? Por decir que tiene origen yo no sé, la pachamanca. También qué inclinación que tiene el presidente para meter la pata acá. Por supuesto. No, pero es que o sea, por Dios, ¿qué es más peruano que el ceviche? No, y la pachamanca, eso es ancestral. Calentaban desde la época perinca, calentaban en la tierra la comida. ¿Y dónde ha sacado esto de árabes? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Dónde se lo ocurrió? En el desierto, sí. ¿Algo? Pachamanca. No tengo la más... No sé. Porque ni siquiera... Yo no sé. Yo sé que estaban hablando de legalizar la marihuana medicinal, no sé si habían soltado la otra, la verdad. No me quiero atrever a decir, pero también tiene derecho, pues, o sea... Yo no sé, de repente... Bueno, no es un delito el consumo. No es el delito, no es ningún delito. Bueno,
Y ya como para terminar, el presidente acaba de tuitear, y por eso quería... Que la causa es Noruega. Y de línea, por favor. Bueno, lo que quería decir es que el presidente de la República está preocupado por esa información que salió en Perú 21, lo estábamos comentando, sobre corrupción, aparente corrupción en Ucayali, que se ha denunciado. Y Perú 21 ha informado ahora que en unas imágenes que había publicado antes, no había reconocido que se encontraba la hermana del señor Gilbert Violeta. El presidente de la República, estamos viendo el tuit, no lo ha mencionado directamente, pero sí dice lo siguiente. Primero, dice el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, el ente relacionado a este acto de corrupción, dice: reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y saludamos que la Fiscalía investigue las obras cuestionadas en Ucayali. El presidente de la República retuitea esto y dice: estoy con el pueblo y en contra de la corrupción. Seguiré apoyando a la Fiscalía en la investigación de casos cuestionados como el de Ucayali. Pero está la imagen clara, ahí lo pone Perú 21, de la hermana del congresista, Gilbert Otra alta funcionaria Violeta. también de vivienda que la han retirado del cargo y que tenía un cargo también en el partido. Pero la hermana del congresista Gilbert Violeta como que son un poquito más, ¿no es cierto? Sí, que hoy claro. ha sido protagónico por otro tema, pero seguramente en los próximos días también tendrá que responder. Gracias a nuestros invitados. Nos Gracias a vamos. ustedes. Buenas noches. Se quedan con Primero a las 8.